A raíz del terremoto del año pasado, la Universidad Católica de Valparaíso e Intel se unieron en un interesante proyecto educativo desarrollado para ayudar al Liceo Nacional de Yoyeo, que sufrió graves daños en su infraestructura. La nota con Jorge Bravo. El terremoto y posterior tsunami despertaron a la localidad de Yoyeo, que vio cómo la naturaleza los golpeaba, destruyendo el borde costero y causando el derrumbe de diversas construcciones. Con su principal edificio dañado, el Liceo Nacional de Yoyeo debió retrasar en más de 2 meses su inicio de clases, además de implementar un plan de emergencias en el que cada curso solo asistía a media jornada. Entonces estábamos con hartas dificultades de tiempo y dificultades de espacio, ¿ya? Porque lo que eran salas pensadas para 12 cursos se convirtieron en salas para 24 cursos. Pero muchas veces estas crisis se pueden convertir en oportunidades. Ante el desafío de contar con menos salas y menos horas académicas, la dirección de este establecimiento aceptó rápidamente de participar en el proyecto Aurora, propuesto por Intel y la Universidad Católica de Valparaíso. La idea del proyecto fue ver cómo la tecnología, con los contenidos adecuados y usada con la metodología correcta, puede ayudar al proceso de enseñanza y aprendizaje. A los laboratorios de computación ya existentes se implementó el uso del programa ALEX, que permite con recursos digitales y multimedias aprender álgebra de una manera más atractiva para los alumnos, descubriendo sus capacidades e incluso compitiendo con sus compañeros por aprender más. Nos ayudó mucho, no solamente a mí, sino que también como curso apoyó a muchos compañeros que lo necesitaban. Es más entretenido porque ahora salen como monitos para aprender, así es más fácil. Me sale escrito, yo no tengo que escribir. Si se ocupaba, si uno se entretenía en algo, era una forma divertida de aprender matemáticas. Se pasaba bien. Pese a las dificultades de las infraestructuras ocasionadas por el terremoto, se lograron excelentes resultados en los cursos que ese año rindieron la prueba CIMSE, siendo uno de los pocos establecimientos que mantuvieron su resultado, a pesar de ser una localidad afectada por el terremoto. Aquellos alumnos que tienen más capacidades pueden avanzar mucho más, cosa que a veces en la sala de clases no se puede porque hay que atender a todos los alumnos y todos tienen diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces el ALEX nos permitió que cada uno fuera avanzando de acuerdo a sus capacidades, y eso creo que es positivo. Herramientas que, si bien aún no han llegado a reemplazar a las clases tradicionales, son una excelente alternativa que permite a los alumnos avanzar a su ritmo, reforzando automáticamente los puntos más débiles e incluso pasar a otras materias de igual dificultad para después retomar aquello que el estudiante no entendió. Como los libros que algunas veces no entendemos bien, el Alex nos explicaba, nos dejaba bien todo. Incremento en el promedio de calificaciones, mayor participación en clases e incluso alumnos que avanzan voluntariamente desde sus casas son algunas de las ventajas que quedan demostradas con la aplicación de este tipo de tecnologías en las salas de clases.